Hello, today we're going to do a review of present simple and past simple. El día de hoy vamos a ver un repaso sobre el presente simple y el pasado simple. Son temas que ustedes ya conocen, solo es necesario repasarlo porque lo vamos a utilizar para los siguientes temas. Comenzamos con present simple. Número 1 del presente simple, debemos de conocer algunas reglas gramaticales. ¿Ok? Una de las que son fundamentales es identificar los pronombres. Recuerden que siempre utilizamos pronombres o nouns, que son sustantivos en una oración, pero en este caso se van a observar con los primeros pronombres. Recuerden que los pronombres siempre van a reemplazar a un sustantivo. Si en lugar de decir Mario, yo puedo utilizar el pronombre he. En lugar de decir María y sus amigos, puedo utilizar el pronombre they. Entonces nos vamos a enfocar en estos porque de esto depende mi estructura. Y algo muy importante, estos se van a dividir en dos grupos, los pronombres I, you, we, they, para el presente simple. He, she, it es el otro grupo. Aquí pueden ver su traducción. I, yo, you, tú, we, nosotros, they, ellos, he, él, she, ella. It se utiliza para cosas, para ello, o animales, ¿ok? Si hablan de animales, utilizamos siempre it. Si hablan de cosas, it. Otra parte de la estructura es que es importante conjugar los pronombres para las oraciones afirmativas, ¿ok? El verbo tiene que estar en su forma base, eso es lo más importante. Recuerden que su forma base siempre es to do, to jump, to read, to play, to laugh, etc. Pero en este caso, siempre vamos a utilizar el verbo en su forma base, pero sin el to. ¿Ok? Para que tengan presente su forma base o la forma infinitiva, como ustedes la conozcan. Recuerden, vamos a utilizar el verbo, tiene que estar en su forma base, pero sin el to. Aquí les muestro un solo ejemplo de el presente simple con el verbo play. Play está en su forma base y no tenemos el to. Usualmente cuando lo buscan en internet o lo ven en libros y buscan su forma infinitiva de los verbos o su forma base, les aparece to play, o les aparece to read. Pero en este caso, recuerden que solo es el verbo en su forma base sin el to. ¿Ok? Y aquí podemos visualizar la diferencia. Si ustedes recuerdan, les había mencionado que para el presente simple, los pronombres, que son estos, se van a dividir en dos grupos. Primer grupo, I, you, we, they. ¿Por qué? Porque para ese grupo no le colocamos una S al final al verbo en su forma base. Queda así normal. Pero para el otro grupo, he, she, it, recuerden que para el otro grupo sí necesitamos agregarle la S
para identificar de qué tipo de pronombre yo estoy utilizando. Si en lugar de he dijera Mario, también aplica con la S el verbo. Si en lugar de she dijera Liz, que es el nombre de una mujer, también aplica. Si en lugar de it dijera el perro, the dog, también aplica que nosotros en nuestro verbo en forma infinitiva vamos a colocar una S. Teniendo en cuenta esto, recuerden, les voy a mostrar en un momento varios ejemplos de cómo colocar la S si los pronombres que estoy utilizando son he, she, it. Solamente para la estructura afirmativa, las oraciones afirmativas, ¿ok? Que utilizan los pronombres he, she, it, va a ser diferente. Como les mencioné, se les va a añadir un complemento que es la S al final. Se les va a añadir eso solamente a las oraciones afirmativas que tengan el pronombre he, she o it. ¿Ok? ¿Y cómo se les va a añadir? Aquí se los voy a mostrar. Aquí en la parte de abajo vienen las 4 reglas de cómo añadir ese complemento. Si su verbo termina en o, se le va a agregar es. Por ejemplo, en lugar de he go, tienen que decir he goes, porque estoy utilizando el pronombre he. Eso es para los verbos que terminan en o. Cuando el verbo termina en x, sh, ch o s, solamente le vamos a agregar es, como lo es con wash. Wash termina en sh, le agrego es y queda como washes. Si mi verbo termina en una y, pero antes de eso hay una consonante, se debe de cambiar la y por la i latina, e y s. Y si ustedes observan, aquí el verbo cry sí termina en y y antes de eso hay una consonante. Porque, por ejemplo, el verbo play también termina en y, pero no está una consonante antes, es una vocal. Entonces yo no voy a poder decir playes. Entonces la regla para play no aplica porque no termina en consonante y en y como cry. Play simplemente le agregamos la s y queda como plays, porque no aplica esta regla. En cambio cry termina en consonante y la y, entonces queda como cries. Y para el resto de los verbos que no cumplen con ninguna de estas 3 reglas, no pasa nada, lo único que le vamos a agregar es la S. Como write, no cumple con ninguna de estas reglas, entonces simplemente le vamos a dejar la S al final. Y aquí en esta parte simplemente vemos unos ejemplos de su forma positiva, que ya les comenté, que vamos a utilizar el sujeto, que son los pronombres en este caso,
más el verbo en su forma infinitiva o en su forma base. Dependiendo si es he, she, it, le agregamos la S, la ES o la IES. ¿Ok? Acuérdense de las reglitas. En su forma negativa, ya si ustedes se dan cuenta, los verbos no le vamos a agregar S ni le vamos a quitar nada. Los verbos ya quedan igual en su forma negativa y también cuando realizamos preguntas. Ya no modificamos los verbos en infinitivo. Ya no modificamos los verbos en su forma base. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente agregamos do o does, dependiendo de mis pronombres. Ahí van a volver a recordar las dos divisiones que hicimos con los pronombres. He, she, it, utilizamos does y not para que sea negativo. I, you, we, you, they, utilizamos do y not para que mi oración sea negativa. He doesn't or he does not start. Mi verbo en forma infinitiva. I, you, we do not. You, they do not o don't. Acuérdense, si ustedes ya tienen un nivel más avanzado o ya se les facilita utilizar la forma corta de does not, do not, pueden utilizar doesn't o don't, como se les facilite más. Pasa lo mismo con las preguntas. En las preguntas iniciamos con do o does, dependiendo, acuérdense, depende mucho de mis pronombres. ¿Ok? Entonces, do, si se dan cuenta, no tiene ninguna S. Voy a utilizarlo con I, you, we, you, they. Does es como si terminara en ES, entonces voy a utilizarlo para he, she, it. ¿Ok? Y a mis verbos, tanto en la forma negativa como en la pregunta, no le vamos a colocar la S. ¿Ok? Aquí ya no se coloca nada a ninguno de los dos. Ya no le vamos a colocar nada porque estoy en las preguntas o probablemente esté en la forma negativa. Solamente en la forma positiva si recuerdo y le coloco la S. ¿Ok? Acuérdense, oraciones positivas si modificamos el verbo con una S, ES o IS al final. Por último, vamos a repasar rápidamente lo que es el pasado simple. Simple past. ¿Ok? Está muy sencillo. Si ustedes ya comprendieron el presente simple, el pasado simple es todavía más sencillo. ¿Por qué? Porque solamente para el verbo to be, por ejemplo, en el pasado simple va a ser was or were. Y si es negativo, was not, were not. Y si es interrogativa, comienzo con was or were, después el sujeto, el complemento y mi signo de interrogación. ¿Ok? Y para las oraciones en pasado simple que cuentan con un verbo, es importante en este lado, es importante colocar el sujeto. Acuérdense, pueden ser los pronombres I, you, we, they, he, she, it. El verbo con su terminación ed. Puede ser, acuérdense, verbo regular termina en ed. Verbo irregular no termina en ed. Ahí sí vamos a tener que visualizar cada uno de los verbos y yo les puedo ayudar si tienen dudas. Eso es para las oraciones afirmativas. Le agregamos ed al verbo.
pero en el caso de las oraciones negativas, vamos a colocar lo que es el sujeto, I, you, we, she, it. Cualquiera de los pronombres voy a utilizar did, not. Ok, aquí ya no va a cambiar. El verbo va a estar en su forma base, ya no va a estar en pasado. Ok, solamente en su forma base, como lo vieron en el presente simple. Entonces, aquí ya no se vayan a confundir. No le van a agregar ed cuando estén hablando de las oraciones negativas, ni cuando estén haciendo preguntas. No agregamos ed al final. ¿Ok? No queda en pasado. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco did, esto me indica que ya mi oración es pasado simple. Entonces, de esta forma es como quedan las oraciones negativas: sujeto, did not, el verbo en su forma base y complemento si hay. Para las interrogativas voy a utilizar primero el did, que es un verbo auxiliar, más el sujeto, puede ser Mario, María, we, he, she, it, etc. Y el verbo en su forma base. ¿Ok? Aquí en la oración afirmativa sí le agregué ed, worked. Pero en la negativa y en la interrogativa mi verbo ya no tiene ed al final. No está en pasado mi verbo, está en su forma base o en su forma infinitiva. Bien. Si tienen algunas dudas, me pueden mandar WhatsApp personal y yo los apoyaré.